Hay ausencias que no hacen ruido, pero que lo cambian todo. No dejan marcas visibles, no gritan, no golpean, pero moldean silenciosamente la forma en que una persona ama, se relaciona y se percibe a sí misma. Una de las más profundas y difíciles de reconocer es la ausencia emocional en la figura materna, esa presencia física que, paradójicamente, nunca fue un verdadero refugio. Porque no todas las heridas provienen del abandono evidente. Algunas nacen en hogares donde hubo comida, educación, incluso normas. Pero faltó lo esencial, el calor emocional, la mirada que valida, el abrazo que contiene, la ternura que nutre el alma en formación. En la psicología profunda, esta figura ha sido descrita como la madre de hielo, una madre que cumple funciones, pero no conecta, que provee, pero no siente, que está, pero no realmente. Y el niño que crece bajo su sombra no aprende a sentirse amado, aprende a ganarse el amor. Aprende que su valor depende de lo que hace, de cómo se comporta, de cuánto logra complacer. Aprende a silenciar sus emociones para no incomodar. Aprende a adaptarse, incluso a costa de sí mismo. Pero ese aprendizaje no desaparece con el tiempo. Se transforma. Se convierte en una voz interna que nunca está satisfecha. En una necesidad constante de aprobación. En relaciones donde se ama desde la carencia, no desde la plenitud. En vínculos donde se persigue afecto como quien persigue agua en el desierto. Y lo más inquietante es que, muchas veces, esta herida permanece invisible, incluso para quien la carga. Porque no hubo golpes. No hubo abandono explícito. Solo hubo frío. En este video vamos a adentrarnos en ese territorio silencioso pero profundamente determinante, el impacto del arquetipo de la madre fría o narcisista en la psique, y cómo esta experiencia temprana puede dar origen a una vida entera de búsqueda externa de validación. Exploraremos cómo se forma esta herida, cómo se manifiesta en la adultez y, sobre todo, cómo comenzar a reconocerla para iniciar el camino de regreso hacia uno mismo. Porque entender esta herida no es un acto de juicio hacia el pasado. Es un acto de liberación en el presente. Todo comienza en un territorio invisible, pero decisivo, la infancia. Ahí, en ese primer contacto con el mundo, el niño no solo aprende a caminar o a hablar, aprende algo mucho más profundo. Aprende si el mundo es un lugar seguro para sentir. Y es en ese espacio íntimo donde aparece, o no, la figura materna como primer espejo emocional. Porque para un niño, la madre no es solo una persona, es el universo entero. Es el rostro que le dice, existes, la mirada que le confirma, eres digno de amor, el abrazo que traduce, puedes relajarte, estás a salvo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese espejo está vacío? ¿Cuando el niño busca calidez y encuentra indiferencia? ¿Cuando expresa emoción y recibe distancia? ¿Cuando necesita contención y solo haya corrección o frialdad? El niño no tiene la capacidad de cuestionar a la madre. No puede pensar, ella tiene una herida, ella no sabe amar, ella está emocionalmente desconectada. No. El niño solo puede llegar a una conclusión, devastadora y silenciosa. Si no me aman, debe ser porque hay algo mal en mí. Y así, sin palabras, sin conciencia, comienza la adaptación. Una adaptación que no se ve, pero que define toda una vida. El niño empieza a observar, a leer el ambiente, a detectar qué comportamientos generan aprobación y cuáles generan rechazo. Y poco a poco, va construyendo una versión de sí mismo que sí sea aceptable. Se convierte en el niño bueno, el que no molesta, el que no llora demasiado, el que no expresa enojo, el que no necesita tanto. Pero ese buen comportamiento tiene un precio oculto, porque en ese proceso, el niño no solo aprende a comportarse, aprende a reprimir su mundo emocional. Es como si, simbólicamente, entrara en un invierno interno. Un lugar donde sentir demasiado es peligroso, donde necesitar es arriesgado, donde mostrarse vulnerable puede significar ser ignorado o rechazado. Y entonces, para sobrevivir, el niño hace algo extraordinario y trágico a la vez. Congela partes de sí mismo. Congela su tristeza para no incomodar. Congela su rabia para no perder el poco vínculo que tiene. Congela su necesidad de afecto
porque nadie la satisface. Y así nace la semilla de lo que Jung llamaría una escisión psíquica. Una parte del ser se adapta al mundo externo, mientras otra queda enterrada en el inconsciente, esperando ser vista, reconocida, amada. Pero, ¿te has preguntado cuántas de tus reacciones actuales nacen de ese niño que aprendió a esconderse? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes ser completamente tú, porque algo dentro de ti teme no ser aceptado? ¿Cuántas veces has callado lo que sientes, para no incomodar, para no perder, para no ser rechazado? Esa no es casualidad. Es memoria emocional. Es la huella de una infancia donde el amor no era un derecho, sino una recompensa incierta. Y en términos junguianos, aquí comienza a formarse un complejo, un núcleo emocional cargado que condiciona la forma en que percibimos el mundo y nos relacionamos con los demás. El complejo materno negativo. Una estructura interna que no solo guarda el dolor original, sino que también lo reproduce una y otra vez en la vida adulta. Porque lo no resuelto no desaparece. Se repite. Se proyecta. Se busca. Y, muchas veces, se revive en nuevas relaciones, en nuevas dinámicas, en nuevos escenarios, que, en el fondo, tienen el mismo origen. Un niño que, en lugar de ser sostenido emocionalmente, tuvo que aprender a sostenerse solo. Un niño que, en lugar de ser amado libremente, tuvo que convertirse en alguien digno de amor. Y esa es la raíz de la herida. No el rechazo evidente, sino la frialdad constante. No la ausencia física, sino la desconexión emocional. Porque hay algo aún más doloroso que no tener madre. Y es tenerla, pero no sentirla. Lo que no fue nutrido en la infancia, se convierte en hambre en la adultez. El niño que no recibió validación emocional no deja de necesitarla al crecer. Simplemente cambia la forma en que la busca. Ya no mira a la madre, ahora mira al mundo. A las parejas. A los amigos. A los jefes. A cualquier figura que pueda, aunque sea por un instante, llenar ese vacío silencioso. Pero aquí aparece la trampa. Porque esa búsqueda no nace desde la plenitud, sino desde la carencia. Y cuando se ama desde la carencia, no se elige, se necesita. ¿Te has encontrado esperando un mensaje como si de eso dependiera tu tranquilidad? ¿Has sentido que tu valor cambia según la atención que recibes? ¿Te descubres dando más de lo que realmente quieres, solo para no ser ignorado o reemplazado? Eso no es amor en su forma más libre. Es el eco de una herida. Desde la psicología junguiana, esto puede entenderse como una proyección. Aquello que no reconocemos o no tenemos integrado en nuestro interior, lo buscamos afuera. El afecto que no recibimos, lo proyectamos en otros como una necesidad urgente de ser vistos, elegidos, confirmados. Y entonces aparece un patrón profundamente desgastante. Relaciones donde uno da constantemente, esperando, en el fondo, ser finalmente suficiente. Vínculos donde el miedo a perder es más fuerte que el deseo de ser auténtico. Dinámicas donde se tolera el frío emocional, porque, de alguna manera, resulta familiar. Porque lo conocido, aunque duela, se siente como hogar. Y así, sin darnos cuenta, el inconsciente nos lleva a recrear el mismo escenario una y otra vez. Personas emocionalmente distantes. Relaciones ambiguas. Amores que no terminan de llegar. No es casualidad. Es repetición psíquica. Es el intento, profundamente humano, de resolver en el presente lo que quedó inconcluso en el pasado. Pero hay una paradoja dolorosa aquí. Cuanto más buscas validación externa, más te alejas de tu propio centro. Porque empiezas a moldearte según lo que crees que el otro espera. Ajustas tu forma de ser, suavizas tu voz interna, ignoras tus necesidades, todo con tal de no perder ese vínculo que parece prometer lo que alguna vez faltó. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánto de ti has dejado atrás por intentar ser amado? ¿Cuántas veces has traicionado lo que sientes por no enfrentar el vacío? La validación externa puede sentirse como alivio momentáneo, pero nunca como solución real. Porque el vacío que intenta llenar no está afuera. Está en ese niño que aún espera ser visto sin condiciones. Y hasta que ese encuentro interno no ocurra, seguirás buscando en otros,
lo que solo pueden hacer dentro de ti. Esperamos que este contenido se convierta en una luz en tu camino de desarrollo y superación. En Arquetipo Esencial, queremos construir una comunidad que despierte, que día a día logre crecer y construir su mejor versión, porque te lo debes a ti, porque queremos que inspires a los demás con tu ejemplo. Ayúdanos a difundir el mensaje con tu poderoso like, comentando tus impresiones y experiencias, suscribiéndote al canal y compartiendo el contenido con aquellas personas que necesitan escucharlo. Contamos contigo para seguir creciendo juntos. Hay algo desconcertante en la forma en que elegimos a quien amar. A simple vista, parece azar, atracción, química. Pero en lo profundo, hay patrones invisibles operando con precisión. Porque el inconsciente no busca lo que es mejor para nosotros. Busca lo que le resulta familiar. Y para quien creció bajo la sombra de una madre emocionalmente fría, el afecto distante no se percibe como una señal de alerta, sino como un terreno conocido. Como un hogar emocional que, aunque incómodo, no resulta extraño. ¿Te ha pasado que te sientes intensamente atraído por personas que no terminan de abrirse? ¿Que cuanto más distante es alguien, más fuerte es tu necesidad de acercarte? ¿Que cuando alguien te ofrece un amor claro, presente y disponible, algo dentro de ti duda, se incomoda o incluso se aleja? Eso no es coincidencia. Es repetición. Desde la psicología profunda, hablamos de complejos autónomos, estructuras inconscientes cargadas de emoción que influyen en nuestras decisiones sin que lo notemos. El complejo materno negativo no solo guarda el dolor, también guía la brújula de nuestras relaciones. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a recrear el escenario original. Nos vinculamos con personas que no están emocionalmente disponibles. Nos esforzamos por ganar su atención. Esperamos que, esta vez, el final sea distinto. Que esta vez sí nos elijan. Que esta vez sí nos vean. Que esta vez, el frío se transforme en calor. Pero el desenlace suele ser el mismo. Distancia. Ambigüedad. Vacío. Y, aún así, volvemos. Porque hay una parte profunda que no está buscando amor, está buscando resolver una herida. Y en ese intento, aparece otro fenómeno silencioso, el autosabotaje. Cuando una relación es sana, cuando el otro está disponible, cuando no hay que luchar por atención, algo se desajusta internamente. Se siente aburrido, demasiado fácil, incluso sospechoso, porque no coincide con el mapa emocional aprendido. Y entonces, sin entender por qué, se enfría el interés, se crean conflictos o se huye. ¿Te has preguntado por qué a veces rechazas lo que dices querer? ¿O por qué terminas en historias que, en el fondo, ya sabías cómo iban a terminar? No es falta de inteligencia emocional. Es fidelidad inconsciente a una historia no resuelta. Pero aquí emerge una verdad incómoda y liberadora. No puedes cambiar el patrón si no lo haces consciente. Porque mientras permanezca en la sombra, seguirá eligiendo por ti. Seguirá llevándote, una y otra vez, al mismo tipo de vínculo, con distintos rostros, pero con la misma sensación de fondo. Y el primer paso para salir de ese ciclo no es encontrar a la persona correcta. Es reconocer por qué sigues eligiendo desde la herida. Romper el patrón no comienza afuera. No empieza cuando encuentras a la persona correcta, ni cuando logras que alguien finalmente te ame como siempre quisiste. Ese enfoque, aunque comprensible, sigue girando en torno a la misma herida. El verdadero quiebre ocurre en otro lugar. En un giro silencioso pero radical, cuando dejas de buscar respuestas en el exterior y comienzas a mirar hacia adentro. Porque lo que llamas necesidad de amor muchas veces es, en realidad, una desconexión contigo mismo. Y aquí es donde el proceso de individuación, ese concepto central en la obra de Jung, se vuelve esencial. No como una idea abstracta, sino como un camino profundamente íntimo, el regreso a las partes de ti que fueron negadas, congeladas, olvidadas. ¿Recuerdas a ese niño que aprendió a no sentir demasiado? ¿A ese que se adaptó para ser aceptado? ¿A ese que dejó de pedir, porque nadie respondía? Ese niño no desapareció. Sigue ahí, esperando algo que nunca llegó.
Y ninguna relación externa puede llenar ese vacío de forma duradera. Porque no es solo amor lo que faltó. Fue el permiso de ser. Sanar esta herida no significa culpar a la madre, ni quedar atrapado en el pasado. Significa reconocer el impacto, para dejar de repetirlo. Significa empezar a construir, desde adentro, aquello que no se recibió afuera. Y eso implica un proceso incómodo, pero profundamente liberador. Aprender a escucharte sin juzgarte. Validar tus emociones sin minimizarlas. Reconocer tus necesidades sin sentir vergüenza. En otras palabras, convertirte en el adulto que ese niño necesitaba. Pero este camino no es lineal. Habrá momentos donde querrás volver a lo conocido, donde el impulso de buscar validación externa aparecerá con fuerza, donde el miedo al vacío te hará dudar. Y en esos momentos, la pregunta no es, ¿quién puede llenar esto por mí? La pregunta es, ¿puedo quedarme conmigo, incluso en este vacío? Porque ahí, en ese espacio donde antes había abandono, comienza a surgir algo nuevo. Presencia, conciencia, autenticidad. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. Ya no eliges desde la urgencia, sino desde la claridad. Ya no persigues afecto, empiezas a reconocerlo. Ya no te adaptas para ser amado, te permites ser, y desde ahí, vincularte. ¿Significa esto que nunca más sentirás la herida? No. Significa que dejará de gobernarte. Podrás verla, sin convertirte en ella. Y ese es el verdadero acto de transformación. No borrar el pasado, sino dejar de vivir condicionado por él. Porque al final, el hielo no se rompe forzándolo. Se derrite cuando aparece el calor adecuado. Y ese calor no viene de afuera. Comienza en el momento en que decides, por primera vez, no abandonarte a ti mismo. Hay heridas que no se ven, pero que definen silenciosamente el rumbo de una vida. La madre de hielo no siempre deja recuerdos claros, ni escenas dramáticas que señalar. A veces, su huella es más sutil, pero no por eso menos profunda. Es el eco de una infancia donde el amor no se sintió, donde la emoción no fue reflejada, donde el alma aprendió a sobrevivir en lugar de florecer. Y sin embargo, aquí estás, buscando entender, intentando mirar más allá de lo evidente, dándole sentido a algo que, durante mucho tiempo, solo se sintió como un vacío inexplicable. Eso ya es un acto de conciencia. Porque la mayoría de las personas no cuestionan sus patrones, los repiten. Pero tú estás empezando a observar, a preguntarte, a ver. Y ese es el primer paso para transformar cualquier herida. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo una infancia sin afecto puede dar origen a una necesidad constante de validación, a relaciones marcadas por la carencia, a elecciones inconscientes que parecen llevarnos siempre al mismo lugar. Pero también hemos visto algo más importante, que ese patrón no es una condena. Es una historia que puede reescribirse. No puedes cambiar lo que no recibiste. No puedes volver atrás y exigir el calor que faltó. Pero sí puedes hacer algo profundamente poderoso. Puedes dejar de seguir buscándolo en los lugares donde nunca estuvo. Puedes empezar a darte a ti mismo esa mirada que valida, esa presencia que acompaña, ese espacio donde sentir no es un problema, sino un derecho. Y tal vez, al principio, eso se sienta extraño, incluso incómodo, porque no es lo que conoces. Pero precisamente ahí está la transformación, en atreverte a habitar un lugar interno que no depende del afuera, en sostenerte cuando antes te abandonabas, en elegirte, incluso cuando nadie más lo hace. Déjame preguntarte algo, y tómate un momento real para responderlo. ¿Sigues esperando que alguien te entregue lo que nunca te diste a ti mismo? Si la respuesta es sí, no hay culpa en eso. Pero sí hay una invitación. La invitación a regresar, a dejar de correr detrás de reflejos incompletos, y empezar a construir una relación contigo que no dependa del frío de nadie más. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando alguien finalmente te ama como esperabas. Ocurre cuando tú dejas de necesitarlo para sentir que vales. Ahí, el hielo comienza a derretirse. Ahí,
aparece algo nuevo. No perfecto, no ideal, pero real. Y desde ese lugar, las relaciones cambian. No porque los demás sean distintos, sino porque tú ya no eliges desde la herida, sino desde la conciencia. Si este mensaje resonó contigo, si en alguna parte sentiste que estas palabras hablaban de tu historia, te invito a que no te quedes en silencio. Déjalo en los comentarios. Comparte tu experiencia. Permite que otros también se reconozcan en este proceso. Y si quieres seguir explorando estos temas, profundizando en la psicología de Carl Jung y en el camino de transformación personal, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Porque a veces, una sola idea puede ser el inicio de un cambio profundo. Y tal vez, hoy, ese momento sea ahora. Te invitamos a ver nuestro video que profundiza en las ideas de Carl Jung acerca de cómo evitar caer en la trampa de la victimización, haciendo clic en la pantalla final que aparece ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!